Hombre al borde del fin encuentra una Biblia y recibe la respuesta divina que lo cambió todo. Era una noche oscura y silenciosa, una noche como tantas, donde la tristeza se apodera de cada rincón del alma de Lucas. A sus 40 años, este hombre había perdido lo más preciado de su vida, su hijo. La culpa y el dolor lo habían llevado al borde de la desesperación. Se encontraba solo en su departamento, rodeado de recuerdos que le desgarraban el corazón. La fe que una vez fue su refugio había desaparecido como nieve bajo el sol. Mientras rebuscaba entre sus cosas, sus manos temblorosas toparon con una vieja Biblia. Polvo y olvido cubrían su cubierta desgastada. Con un leve suspiro, decidió abrirla, casi como quien abre una puerta a un pasado que se había alejado. Sus ojos se posaron al azar en el Salmo 34, donde prometía que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y que los rescataría de sus angustias. Algo en esas palabras lo conmovió profundamente, como si Dios le hablara directamente. En ese instante, una suave luz llenó la habitación. No era un destello brillante, sino una calidez que lo envolvía. Sus lágrimas fluyeron, pero esta vez no eran solo de dolor. Era como si por primera vez en mucho tiempo alguien lo abrazara de verdad. La paz comenzó a reemplazar el peso en su pecho. Lucas sintió una respuesta en su interior, un susurro que le decía que no estaba solo. Movido por esta experiencia divina, se armó de valor y decidió asistir a un grupo de apoyo en una iglesia local. Allí, entre personas que compartían su propio sufrimiento, empezó a sanar. Escuchó historias de pérdidas, de amor y esperanza. Era en esos momentos donde la carga de su tristeza se alejaba, tal como se disipa la niebla al amanecer. Lucas comenzó a encontrar un nuevo propósito: ayudar a aquellos que, como él, se hallaban al borde del abismo. Pero en medio de este nuevo comienzo, un desafío inesperado se presentó. La comunidad enfrentaba una crisis. Algunos de sus nuevos amigos en la fe comenzaron a dudar de la misericordia de Dios. Las mismas inseguridades que él había sentido resurgieron. ¿Estaba realmente Dios con ellos en su sufrimiento? Este momento crítico lo hizo cuestionar si su testimonio podría ser suficiente. Mientras su historia de sanación se extendía, Lucas comprendió que su mayor prueba se había transformado en su mayor testimonio. Pero cuando ya pensaba que comenzaba a encontrar su camino, una serie de eventos en la iglesia lo llevaron a preguntarse: ¿estaría preparado para luchar por la fe de otros cuando aún tenía sus propias dudas? Esa noche, mientras la luna iluminaba la calle silenciosa, Lucas se sintió nuevamente en un cruce de caminos. La luz de la esperanza aún parpadeaba en la oscuridad, y Lucas supo que su viaje apenas comenzaba. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que Só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La noche continuaba su marcha silenciosa, y Lucas se encontraba en un lugar que parecía al borde de dos mundos. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro, pero aún había sombras profundas en su corazón. Mientras su mente repasaba las palabras del Salmo 34, no podía evitar sentir un eco de su dolor. Sin embargo, un pensamiento persistía.
Una inquietud. ¿Realmente podría ser un portavoz de esperanza y fe cuando todavía luchaba con su propia angustia? De repente, un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Se giró con el corazón acelerado. Era Marta, su nueva amiga del grupo de apoyo, pálida y agitada. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y urgencia. «Lucas, tienes que venir. Hay algo que debéis ver, algo que no puedo explicar», dijo, casi susurrando. Sin pensarlo 2 veces, Lucas la siguió. Los dos caminaron rápidamente hacia la iglesia, que a esa hora estaba iluminada tenuemente por las luces cálidas de las velas. Al abrir las puertas, un murmullo envolvente los recibió. La congregación se había reunido en un círculo. Sus rostros reflejaban confusión y asombro. En el centro, un joven que había estado ausente de la comunidad por meses estaba de pie, con los ojos cerrados. Lucas lo conocía bien. Su nombre era Diego, un hombre que había perdido a su esposa en un trágico accidente. «Está hablando en lenguas», murmuró Marta, mirando a su alrededor. Nadie sabe qué está ocurriendo, pero es como si algo lo poseyera. Lucas no podía apartar la mirada de Diego. De pronto, el joven abrió los ojos, y una luz intensa pareció emanar de él. Mirando directamente a Lucas, dijo: «He estado donde tú estás, he sentido tu dolor, y el Señor me ha enviado a decirte que tu hijo no ha desaparecido. Él vive». Las palabras cayeron como un trueno en el corazón de Lucas. «Eso es imposible», pensó, sintiendo cómo la incredulidad y la esperanza luchaban dentro de él. Pero algo dentro de él resonaba. Era un susurro, un eco de la luz que había sentido en su departamento. «Lucas», continuó Diego con una voz que parecía no ser suya, «no busques respuestas en el dolor. Busca el propósito en el alma perdida. Tu hijo se manifiesta en aquellos a quienes ayudas. Eres un instrumento más poderoso de lo que imaginas». El murmuro del grupo se intensificó. Algunos lloraban, otros se aferraban a las oraciones, y Lucas sintió que el aire se cerraba a su alrededor. Era una pesadez que lo desgarraba, pero también una llama de esperanza que crecía. Había un propósito, un llamado que resonaba en su interior, pero al mismo tiempo, la sombra de la duda comenzó a crecer. ¿Realmente podía confiar en un mensaje así? Marta, viéndolo dudar, le apretó el brazo. «Lucas, esto es un milagro, no puedes ignorarlo. Puede que tengas que luchar con estas verdades, pero no estás solo. El amor de Dios es más grande que nuestra comprensión». Mientras se aferraba a sus palabras, de pronto, un silencio profundo se apoderó del ambiente. La habitación, llena de personas, se sentía como un santuario. Pero entonces, un tamaño oscuro empezó a eclipsar la luz, y una voz profunda resonó en el aire. «Estoy aquí. He estado aquí, no solo para consolar, sino para transformar. Vuestro sufrimiento es parte de un plan mayor». La presencia era abrumadora. Lucas sintió como si cada fibra de su ser reaccionara ante esa voz. Una mezcla de miedo y anhelo. Sin embargo, antes de que pudiera absorber lo que significaba, la luz se tornó en oscuridad, y solamente un susurro quedó en el aire. «El tiempo de revelación ha llegado, pero la decisión es tuya». En ese instante, Lucas entendió que su viaje apenas comenzaba, y que cada creencia, cada dolor y cada esperanza estaban por ser desafiados. La vida que había imaginado estaba a punto de transformarse. Suspirando entre lágrimas y una renovada determinación, se dio cuenta de que la sombra de la duda no se disiparía fácilmente. Pero, ¿enfrentaría la verdad de lo revelado o se quedaría atado al dolor del pasado? La respuesta estaba a un paso de ser revelada, y Lucas sabía que no podía retroceder.
Su corazón latía con una pregunta que resonaba en cada poro de su ser. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber sobre su fe y su sufrimiento estuviera a punto de ser reescrito? Y así quedó, a la espera de un nuevo amanecer, con la oscuridad como testigo de su lucha. La noche se tornó espesa a medida que Lucas se sumergía en la atmósfera de asombro que lo rodeaba. La luz tenue de las velas flotaba, pero la oscuridad parece haber tomado vida en su interior. Las palabras de Diego aún reverberaban en su mente, como un eco divino que se negaba a desvanecerse. Tu hijo vive. A medida que estas palabras se repetían en su cabeza, Lucas sintió que su corazón latía más rápido, como si un nuevo secreto estuviera a punto de revelarse. De repente, un fuerte estruendo interrumpió la calma. Imágenes de sombras se movían por el santuario, inquietantes y fugaces. Un remolino de viento atravesó la sala, apagando algunas velas y dejando solo un par de luces temblorosas. La congregación, ahora paralizada, comenzó a murmurar y a mirar en todas direcciones, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. La tensión era palpable, y entonces un rayo de luz intensa brotó del altar, iluminando el rostro de Diego y creando un halo que lo rodeaba. Un profundo silencio cayó sobre todos. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta no era una experiencia normal. Había algo sobrenatural en curso. Diego levantó sus manos, y mientras lo hacía, el aire vibró con una frecuencia desconocida. Lucas, susurró Diego, su voz transformándose en algo que resonaba en el aire como un canto celeste. Hay secretos ocultas de los cuales jamás imaginaste. No solo tu hijo vive, sino que su misión no ha terminado. La tristeza es parte del plan divino. El dolor debe ser transformado en testimonio. De repente, un soplo de brisa fresca rodeó al grupo, como si una presencia divina acabara de entrar. Lucas sintió que una revelación estaba cercana. Dios está aquí. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué tipo de transformación podía venir de la voz de un Dios que parecía cambiarlo todo? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y de la nada se escuchó un canto profundo y etéreo. Era como si ángeles se unieran a la congregación. La paz y el temor colisionaron en su interior. Algunos miembros de la congregación comenzaron a llorar, sus rostros iluminados por la presencia inexplicable. ¡Revelación!, gritó Diego, su voz resonando en el espacio. Este es el momento. Tu camino de fe está siendo reescrito. Comprende que tu sufrimiento está conectado a algo más grande. Muchos son llamados a ser instrumentos de paz en la tormenta. Lucas abrazó su dolor, entendiendo que su viaje era parte de un lienzo más amplio, pero la bruma de dudas persistía, formando un nudo en su garganta. En ese momento sintió una presión en su ser, como si la verdad estuviese a punto de desbordarse. ¿Podría realmente aceptar que su hijo estuviera viviendo de una forma que no podía comprender? ¿Que su sacrificio fuera parte del propósito de Dios? Diego lo miraba con la intensidad de 1000 estrellas. No temas, Lucas. Aquí hay más de lo que ves. Está llegando un nuevo amanecer, pero el secreto más profundo aún está oculto. Y tú eres parte de ese misterio. El ambiente se volvió denso. Un susurro poderoso llenó la sala, creando un eco que parecía venir de las profundidades del cielo. La llave que buscas está en tu fe. El próximo paso será el más difícil. Las luces brillaron intensamente por un instante antes de apagarse por completo. La oscuridad envolvió a todos. Lucas sintió un vacío, un desafío. Su corazón latía fuertemente. ¿Qué debo hacer?, pensó.
una pregunta que resonaba con aún más fuerza en su interior. Y ahí quedó, en medio del caos y el misterio, enfrentando un futuro incierto. El eco de la voz resonaba en su mente mientras sus pies aún permanecían firmes en la tierra. El tiempo de la revelación ha llegado, pero la decisión es tuya. El silencio era pesado, y Lucas sabía que su línea entre lo sagrado y lo cotidiano hubiera cambiado para siempre. ¿Se atrevería a entrar en ese llamado, a desvelar los secretos de su propia fe? La respuesta se desvanecía en la penumbra, y su alma ardía en deseo de entender. Un propósito que apenas comenzaba a descubrir. La noche se tornó espesa a medida que Lucas se sumergía en la atmósfera de asombro que lo rodeaba. La luz tenue de las velas flotaba, pero la oscuridad parecía haber tomado vida en su interior. Las palabras de Diego aún reverberaban en su mente, como un eco divino que se negaba a desvanecerse. Tu hijo vive. A medida que estas palabras se repetían en su cabeza, Lucas sintió que su corazón latía más rápido, como si un nuevo secreto estuviera a punto de revelarse. De repente, un fuerte estruendo interrumpió la calma. Imágenes de sombras se movían por el santuario, inquietantes y fugaces. Un remolino de viento atravesó la sala, apagando algunas velas y dejando solo un par de luces temblorosas. La congregación, ahora paralizada, comenzó a murmurar y a mirar en todas direcciones, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. La tensión era palpable. Y entonces, un rayo de luz intensa brotó del altar, iluminando el rostro de Diego y creando un halo que lo rodeaba. Un profundo silencio cayó sobre todos. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta no era una experiencia normal. Había algo sobrenatural en curso. Diego levantó sus manos, y mientras lo hacía, el aire vibró con una frecuencia desconocida. Lucas, susurró Diego, su voz transformándose en algo que resonaba en el aire como un canto celeste. Hay secretos ocultos que jamás imaginaste. No solo tu hijo vive, sino que su misión no ha terminado. La tristeza es parte del plan divino. El dolor debe ser transformado en testimonio. De repente, un soplo de brisa fresca rodeó al grupo, como si una presencia divina acabara de entrar. Lucas sintió que una revelación estaba cercana. Dios está aquí. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué tipo de transformación podía venir de la voz de un Dios que parecía cambiarlo todo? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y de la nada se escuchó un canto profundo y etéreo. Era como si ángeles se unieran a la congregación. La paz y el temor colisionaron en su interior. Algunos miembros de la congregación comenzaron a llorar, sus rostros iluminados por la presencia inexplicable. «Revelación», gritó Diego, su voz resonando en el espacio. «Este es el momento. Tu camino de fe está siendo reescrito. Comprende que tu sufrimiento está conectado a algo más grande. Muchos son llamados a ser instrumentos de paz en la tormenta». Lucas abrazó su dolor, entendiendo que su viaje era parte de un lienzo más amplio. Pero la bruma de dudas persistía, formando un nudo en su garganta. En ese momento, sintió una presión en su ser, como si la verdad estuviese a punto de desbordarse. ¿Podría realmente aceptar que su hijo estuviera viviendo de una forma que no podía comprender? ¿Que su sacrificio fuera parte del propósito de Dios? Diego lo miraba con la intensidad de 1000 estrellas. «No temas, Lucas. Aquí hay más de lo que ves. Está llegando un nuevo amanecer. Pero el secreto más profundo aún está oculto, y tú eres parte de ese misterio». El ambiente se volvió denso. Un susurro poderoso llenó la sala, creando un eco que parecía venir de las profundidades del cielo. «La llave que buscas está en tu fe. El próximo paso será el más difícil». Las luces brillaron intensamente por un instante,
antes de apagarse por completo. La oscuridad envolvió a todos. Lucas sintió un vacío, un desafío. Su corazón latía fuertemente. ¿Qué debo hacer?, pensó, una pregunta que resonaba con aún más fuerza en su interior. En medio de esa oscuridad, una figura apareció, casi de la nada. Era una mujer de luz, con ojos que irradiaban conocimiento y paz. Su voz era el susurro del viento, clara y serena. «Lucas», dijo, «tu hijo no solo vive, él es parte de un plan divino que trasciende la muerte. Su sacrificio es el primer paso hacia una transformación mayor, donde el dolor se convertirá en esperanza para muchos». El murmullo creció entre la congregación. Algunos se miraban entre sí, incrédulos. «Eso es imposible», decía uno. «No puede ser», murmuraba otro. Pero Lucas estaba paralizado. La mujer continuó: «Tú y tus conexiones son esenciales en este tejido de luz y oscuridad. ¿Vas a aceptar la misión que se te presenta?». La luz de la mujer comenzó a intensificarse. En su corazón, Lucas sabía que esto no era solo un mensaje. Era una llamada. Era un desafío a ver más allá de su dolor personal, más allá de su tristeza, a reconocer su papel en esa historia. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un viento poderoso llenó la iglesia. «La batalla cultural ha comenzado», gritó Diego. Lucas sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y en medio de la tormenta de luz y oscuridad, un profundo silencio se apoderó de su mente. «¿Qué significa todo esto?», pensó. Su corazón latía con esperanza y miedo, y frente a la presencia de lo sobrenatural. La verdad lo empujaba hacia un nuevo propósito. La congregación, ahora en pie, en un estado de expectativa divina, miró a su alrededor, buscando respuestas en el aire cargado con la promesa de una nueva realidad. Lucas se dio cuenta de que no podía retroceder. La decisión estaba ante él. La revelación había llegado, pero el camino aún era incierto y lleno de sombras que solo la luz podría disolver. Así quedó, inmóvil en su confusión y anhelo, a la espera de lo que estaba por venir. La noche había marcado un antes y un después, y Lucas supo que no había vuelta atrás. Cada pregunta que había albergado se volvió vital, y con el eco de la promesa resonando en su ser, su alma anhelaba entender el camino que se extendía ante él. La noche había marcado un antes y un después para Lucas. Su mente estaba agitada por todo lo que había escuchado, pero dentro de su corazón, la esperanza y el miedo luchaban por espacio. En medio de la oscuridad, esperanza ahora se vestía de un manto de misterio y revelación. «Tu hijo, él está vivo, pero su viaje no ha terminado. No fue solo un accidente. Había un propósito detrás de su sacrificio, y ahora te toca a ti descubrirlo». Aquel instante se volvió eterno. Las palabras de Diego cortaban como un fuego, ardían en su pecho. Una voz, distinta pero familiar, susurró en su mente: «No temas, te revelarás a ti mismo como lo más grande que jamás imaginaste. Tu dolor es parte del camino hacia una verdad mayor». Pero mientras Lucas intentaba asimilar aquello, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Un viento fuerte entró por las ventanas, y las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, como si un poder sobrenatural estuviera bloqueando la salida. La atmósfera se tornó densa, el aire vibraba, las velas titilaban, y una oleada de energía lo envolvió. Lucas sintió que sus pies se levantaban del suelo, como si una fuerza lo elevara a un plano diferente. De pronto, entre el fulgor de luces y sombras, una figura translúcida emergió del altar, con un aire de majestad y calma. Era un ser resplandeciente, envuelto en un halo de luz.
No temas, Lucas, dijo con una voz que reverberaba en su alma. He venido para traerte el mensaje que llevas en tu corazón. Cada lágrima que has llorado es un eco de amor y sacrificio. Tu hijo ha sido cuidado y su misión está interconectada con la tuya. Un trueno resonó por toda la iglesia, y en ese instante Lucas comprendió. Su dolor no solo era su carga, también era un puente hacia la sanación de otros. ¿Pero qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando con la vulnerabilidad del desafío. La presencia brilló aún más. Cada destello parecía contener sueños y esperanzas. Debes ser la voz de aquellos que están perdidos, pero este camino no será fácil. Habrá pruebas que desafiarán tu fe y tu corazón será quebrantado una vez más. Sin embargo, es el precio a pagar por la revelación. La multitud comenzó a temblar. Las dudas y los temores eran palpables. ¿Revelación? ¿De qué estás hablando?, gritó Marta, desafiando el silencio. ¿Es posible vivir sin nuestros seres queridos? Más allá de lo que ven tus ojos, la figura respondió. Hay un propósito más grande. Lo que creías haber perdido, en realidad está sembrando esperanza. Su sacrificio trae luz donde hay oscuridad. Es momento de despertar y acompañar esta verdad. Lucas sintió que un torrente de emociones lo invadía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero la angustia era ahora diferente, transformadora. Estoy listo, murmuró su voz, un eco de la decisión que tomaba. Justo cuando la promesa de una nueva fe comenzaba a surgir, aquel ser desapareció en un chispazo de luz, y Lucas se encontró en el centro de la comunidad, que ahora lo miraba expectante, llenos de preguntas. Los corazones latían al unísono, y una vanidad colectiva se apoderó del ambiente. ¿Qué sigue ahora?, preguntó, y el alma alborotada supo que su vida estaba por cambiar radicalmente. No tengo todas las respuestas, pero sé que nuestro dolor ha unido nuestras historias. Juntos descubriremos el propósito. Mientras el murmullo se convertía en clamor, las luces titilaban nuevamente. Lucas alzó su voz. Es hora de despertar. Es hora de luchar por nuestros sueños, de crear una familia de fe que transforme la tristeza en luz. Dios está aquí y siempre lo ha estado. Pero en el fondo, sentía que eso era solo el inicio. Una sombra más grande acechaba, y una nueva pregunta brotaba en su alma. ¿Estaba verdaderamente preparado para enfrentar el llamado divino en su vida? La noche había marcado un antes y un después para Lucas. Su mente estaba agitada por todo lo que había escuchado, pero dentro de su corazón, la esperanza y el miedo luchaban por espacio. En medio de la oscuridad, tomó una respiración profunda, intentando calmar la tormenta que azotaba su ser. Pero de repente, algo extraordinario ocurre. Un brillo cegador emanó del altar, y Lucas sintió que su corazón se detenía. Era como si todas las luces de la sala se hubieran intensificado a su máxima potencia. El aire se volvió tenso, cargado de una energía palpable. La congregación, hipnotizada por la brillantez, permaneció en un silencio profundo, sus rostros reflejando asombro y temor. Todos estaban unidos por un hilo invisible, como si la misma esencia del universo estuviera presente en aquel instante. Diego, todavía en el centro, parecía transformarse. Su expresión se tornó serena, casi divina. Lucas sintió una corriente de electricidad recorrer su cuerpo mientras Diego hablaba. Lucas, hay algo que debes saber, algo que cambia todo lo que creías entender. Sudor frío comenzó a brotar en la frente de Lucas. Las palabras de Diego, llenas de promesas pero ahora vestidas de misterio, le cortaban el aliento. Tu hijo, él está vivo, pero su viaje no ha terminado. No fue solo un accidente. Había un propósito detrás de su sacrificio. Toca a ti descubrirlo.
Aquel momento se volvió eterno. Las palabras de Diego ardían en su pecho. Sin embargo, una sombra comenzó a asomarse, aunque su luz intentaba prevalecer. ¿Qué significa esto?, se preguntó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La atmósfera se tornó oscura y densa de repente. Un viento poderoso atravesó la iglesia, apagando algunas velas, mientras el silencio se encarnaba de una forma palpable. Una figura se materializó en el altar, estilizada y resplandeciente, envolviendo a todos en una presencia divina. Su voz era un eco de antiguas memorias. «No temas, Lucas», dijo. «He venido para traerte el mensaje que llevas en tu corazón. Cada lágrima que has llorado es un eco de amor y sacrificio. Tu hijo ha sido cuidado, y su misión está interconectada con la tuya». Mientras estas palabras resonaban, Lucas sintió que el mundo a su alrededor temblaba. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué él?», pensó, su corazón comenzando a quebrarse. Las luces brillantes comenzaron a vibraba y la multitud contenía el aliento. De repente, una explosión de luz blanca inundó la iglesia. Lucas cerró los ojos al instante ante el deslumbrante resplandor. Un momento después, el silencio se hizo presente. Lucas abrió los ojos, y lo que vio lo dejó helado. La congregación había desaparecido. Estaba solo en la iglesia, en una dimensión diferente, donde todo lo que le rodeaba brillaba con una intensidad desconocida. «¿Dónde están todos?», gritó, desesperado. La figura resplandeciente se acercó, sonriendo con compasión. «Han sido llevados a un lugar seguro. Tienes un camino que recorrer, un secreto que revelar». En ese instante, una visión invadió la mente de Lucas. Vio a su hijo entre lágrimas y risas, en un lugar brillante, lleno de vida. No estaba perdido, sino transformado. «Él vive», susurró la voz, «y su alma te llama a un propósito mayor. No estás solo, su luz te rodea siempre, pero debes liberarte de tus miedos». Lucas sintió que el fundamento de su fe y dolor temblaba. «¿Liberarme de qué?», preguntó, sintiendo el peso de la revelación en su conciencia. «¿De esta tristeza inmensa?». «Sí, de esa tristeza. Tu dolor es válido, pero no te define. Lo que pasa en el pasado ha cultivado un jardín de esperanza para el futuro. La verdad sobre tu hijo se convida con los cuentos de muchos. Eres el puente entre el sufrimiento y la esperanza». El aire se volvió pesado, como si un susurro de Dios mismo atravesara el espacio. «La batalla cultural ha comenzado», resonó otra voz, y Lucas sintió el calor de la verdad envolverlo. Aquello lo sobrecogió. En ese momento comprendió que su viaje no solo se trataba de su propio dolor, sino también del dolor de toda una comunidad. «¿Estoy listo para ser ese puente?», pensó, y entonces todo se desvaneció. Lucas se rindió a esa luz, abierta y vibrante. Sin embargo, justo antes de perderse por completo, escuchó un eco lejano como un llamado distante. «El tiempo de la revelación ha llegado, Lucas, pero la decisión es tuya». Despertó de su trance, volvió al altar, pero la iglesia estaba vacía. «¿Qué acaba de suceder?», musitó en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo rodeaba de nuevo, pero ahora había un nuevo peso sobre sus hombros. La revelación había llegado, pero las sombras de la duda no se disiparían tan fácilmente. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar ahora? ¿La verdad que había ganado era suficiente para cambiar el curso de su historia? La respuesta aún estaba oculta en el eco de la luz, esperándolo para enfrentarse a su destino. La noche había marcado un antes y un después para Lucas. Su mente estaba agitada por todo lo que había escuchado, pero dentro de su corazón
La esperanza y el miedo luchaban por espacio. En medio de la oscuridad, tomó una respiración profunda, intentando calmar la tormenta que azotaba su ser. Pero de repente, algo extraordinario ocurrió. Un brillo cegador emanó del altar, y Lucas sintió que su corazón se detenía. Era como si todas las luces de la sala se hubieran intensificado a su máxima potencia. El aire se volvió tenso, cargado de una energía palpable. La congregación, hipnotizada por la brillantez, permaneció en un silencio profundo, sus rostros reflejando asombro y temor. Todos estaban unidos por un hilo invisible, como si la misma esencia del universo estuviera presente en aquel instante. Diego, todavía en el centro, parecía transformarse. Su expresión se tornó serena, casi divina. Lucas sintió una corriente de electricidad recorrer su cuerpo mientras Diego hablaba. «Lucas, hay algo que debes saber, algo que cambia todo lo que creías entender». Sudor frío comenzó a brotar en la frente de Lucas. Las palabras de Diego, llenas de promesas, pero ahora vestidas de misterio, le cortaban el aliento. «Tu hijo, él está vivo, pero su viaje no ha terminado. No fue solo un accidente. Había un propósito detrás de su sacrificio. Y ahora te toca a ti descubrirlo». Aquel momento se volvió eterno. La espalda, en su pecho. Sin embargo, una sombra comenzó a asomarse, aunque su luz intentaba prevalecer. «¿Qué significa esto?», se preguntó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La atmósfera se tornó oscura y densa de repente. Un viento poderoso atravesó la iglesia, apagando algunas velas mientras el silencio se encarnaba de una forma palpable. Una figura se materializó en el altar, estilizada y resplandeciente, envolviendo a todos en una presencia divina. Su voz era un eco de antiguas memorias. «No temas, Lucas», dijo. «He venido para traerte el mensaje que llevas en tu corazón. Cada lágrima que has llorado es un eco de amor y sacrificio. Tu hijo ha sido cuidado, y su misión está interconectada con la tuya». Mientras estas palabras resonaban, Lucas sintió que el mundo a su alrededor temblaba. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué él?», pensó, su corazón comenzando a quebrarse. Las luces brillantes comenzaron a parpadear violentamente. El aire vibraba y la multitud contenía el aliento. De repente, inundó la iglesia. Lucas cerró los ojos al instante ante el deslumbrante resplandor. Un momento después, el silencio se hizo presente. Lucas abrió los ojos, y lo que vio lo dejó helado. La congregación había desaparecido. Estaba solo en la iglesia, en una dimensión diferente, donde todo lo que le rodeaba brillaba con una intensidad desconocida. «¿Dónde están todos?», gritó, desesperado. La figura resplandeciente se acercó, sonriendo con compasión. «Han sido llevados a un lugar seguro. Tienes un camino que recorrer, un secreto que revelar». En ese instante, una visión invadió la mente de Lucas. Vio a su hijo entre lágrimas y risas, en un lugar brillante, lleno de vida. No estaba perdido, sino transformado. «Él vive», susurró la voz, «y su alma te llama a un propósito mayor. No estás solo, su luz te rodea siempre, pero debes liberarte de tus miedos». Lucas sintió que el fundamento de su fe y dolor temblaba. «¿Liberarme de qué?», preguntó, sintiendo el peso de la revelación en su conciencia. «¿Esta tristeza inmensa?». «Sí, de esa tristeza. Tu dolor es válido, pero no te define. Lo que pasa en el pasado ha cultivado un jardín de esperanza para el futuro. La verdad sobre tu hijo se conjuga con los relatos de muchos. Eres el puente entre el sufrimiento y la esperanza». El aire se volvió pesado, como si un susurro de Dios mismo atravesara el espacio.
La batalla cultural ha comenzado. Resonó otra voz, y Lucas sintió el calor de la verdad envolverlo. Aquello lo sobrecogió. En ese momento comprendió que su viaje no solo se trataba de su propio dolor, sino también del dolor de toda una comunidad. «¿Estoy listo para hacer ese puente?», pensó. Y entonces todo se desvaneció. Lucas se rindió a esa luz, abierta y vibrante. Sin embargo, justo antes de perderse por completo, escuchó un eco lejano, como un llamado distante. «El tiempo de la revelación ha llegado, Lucas, pero la decisión es tuya». Despertó de su trance, volvió al altar, pero la iglesia estaba vacía. «¿Qué acaba de suceder?», musitó en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo rodeaba de nuevo, pero ahora había un nuevo peso sobre sus hombros. La revelación había llegado, pero las sombras de la duda no se disiparían tan fácilmente. ¿La verdad había cambiado todo? ¿Podía realmente abrazar esta nueva fe, este nuevo propósito que, como un amanecer, se abría ante él? Mientras se sentaba, sintiendo la soledad del lugar vacío, una voz suave, casi un susurro, resonó en su corazón. «La próxima revelación está cerca. Un plan mayor está en marcha, y tú serás parte de él. Pero recuerda, lo que has aprendido podría tambalear tu fe. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido?». El eco de esas palabras resonó en su mente. Lucas sabía que su viaje apenas comenzaba y que el destino que le aguardaba sería aún más sorprendente y revelador. La noche había marcado un antes y un después para Lucas. Su mente estaba agitada por todo lo que había escuchado, pero dentro de su corazón, la esperanza y el miedo luchaban por espacio. En medio de la oscuridad, tomó una respiración profunda, intentando calmar la tormenta que azotaba su ser. Pero de repente, algo extraordinario ocurrió. Un brillo cegador emanó del altar, y Lucas sintió que su corazón se detenía. Era como si todas las luces de la sala se hubieran intensificado a su máxima potencia. El aire se volvió tenso, cargado de una energía palpable. La congregación, hipnotizada por la brillantez, permaneció en un silencio profundo, sus rostros reflejando asombro y temor. Todos estaban unidos por un hilo invisible, como si la misma esencia del universo estuviera presente en aquel instante. Diego, todavía en el centro, parecía transformarse. Su expresión se tornó serena, casi divina. Lucas sintió una corriente de electricidad recorrer su cuerpo mientras Diego hablaba. «Lucas, hay algo que debes saber. Algo que cambia todo lo que creías entender». Sudor frío comenzó a brotar. Llenas de promesas, pero ahora vestidas de misterio, le cortaban el aliento. «Tu hijo, él está vivo, pero su viaje no ha terminado. No fue solo un accidente. Había un propósito detrás de su sacrificio, y ahora te toca a ti descubrirlo». Aquel momento se volvió eterno. Las palabras de Diego ardían en su pecho. Sin embargo, una sombra comenzó a asomarse, aunque su luz intentaba prevalecer. «¿Qué significa esto?», se preguntó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La atmósfera se tornó oscura y densa de repente. Un viento poderoso atravesó la iglesia, apagando algunas velas mientras el silencio se encarnaba de una forma palpable. Una figura se materializó en el altar, estilizada y resplandeciente, envolviendo a todos en una presencia divina. Su voz era un eco de antiguas memorias. «No temas, Lucas», dijo. «He venido para traerte el mensaje que llevas en tu corazón. Cada lágrima que has llorado es un eco de amor y sacrificio. Tu hijo ha sido cuidado, y su misión está interconectada con la tuya». Mientras estas palabras resonaban,
Lucas sintió que el mundo a su alrededor temblaba. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué él? Pensó, su corazón comenzando a quebrarse. Las luces brillantes comenzaron a parpadear violentamente. El aire vibraba y la multitud contenía el aliento. De repente, una explosión de luz blanca inundó la iglesia. Lucas cerró los ojos al instante ante el deslumbrante resplandor. Un momento después, el silencio se hizo presente. Lucas abrió los ojos, y lo que vio lo dejó helado. La congregación había desaparecido. Estaba solo en la iglesia, en una dimensión diferente, donde todo lo que le rodeaba brillaba con una intensidad desconocida. «¿Dónde están todos?», gritó, desesperado. La figura resplandeciente se acercó, sonriendo con compasión. «Han sido llevados a un lugar seguro. Tienes un camino que recorrer, un secreto que revelar». En ese instante, una visión invadió la mente de Lucas. Vio a su hijo entre lágrimas y risas. «Vive», susurró la voz, «y su alma te llama a un propósito mayor. No estás solo, su luz te rodea siempre, pero debes liberarte de tus miedos». Lucas sintió que el fundamento de su fe y dolor temblaba. «¿Liberarme de qué?», preguntó, sintiendo el peso de la revelación en su conciencia. ¿De esta tristeza inmensa? Sí, de esa tristeza. Tu dolor es válido, pero no te define. Lo que pasó en el pasado ha cultivado un jardín de esperanza para el futuro. La verdad sobre tu hijo se conjuga con los relatos de muchos. Eres el puente entre el sufrimiento y la esperanza. El aire se volvió pesado, como si un susurro de Dios mismo atravesara el espacio. La batalla cultural ha comenzado. Resonó otra voz, y Lucas sintió el calor de la verdad envolverlo. Aquello lo sobrecogió. En ese momento, comprendió que su viaje no solo se trataba de su propio dolor, sino también del dolor de toda una comunidad. «¿Estoy listo para ser ese puente?», pensó, y entonces todo se desvaneció. Lucas se rindió a esa luz, abierta y vibrante. Sin embargo, justo antes de perderse por completo, escuchó un eco lejano, como un llamado distante. «El tiempo de la revelación ha llegado, Lucas, pero la decisión es tuya». Despertó de su trance, volvió al altar, pero la iglesia estaba vacía. «¿Qué acaba de suceder?», musitó en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo rodeaba de nuevo, pero ahora había un nuevo peso sobre sus hombros. La revelación había llegado, pero las sombras de la duda no se disiparían tan fácilmente. Mientras trataba de procesar lo ocurrido, un sonido repentino interrumpió el silencio. Era un suave susurro, como el roce de una brisa ligera, que parecía decir su nombre. «Lucas, ven». Siguió el sonido, atravesando los bancos vacíos, casi en trance. Se acercó al altar, donde una Biblia abierta parecía brillar con luz propia. Sus ojos se posaron en un pasaje destacado. «Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, una nueva figura apareció en su mente: su hijo. Lo vio no como un recuerdo doloroso, sino como una luz resplandeciente, sonriendo, vivo. «¿Qué significa esto?», preguntó su corazón. En ese instante, la realidad se torció. Las paredes de la iglesia comenzaron a desvanecerse, y Lucas sintió que caía, no hacia lo oscuro, sino hacia un lugar de luz y amor. Vio imágenes y recuerdos, conexiones con personas de su vida y de la comunidad. Emociones de dolor, sanación, esperanza y risa llenaban el espacio. Pero en medio de aquellas visiones, una sombra se alzó. «Lucas», dijo la sombra. Su voz era grave y resonante. «Todo esto está diseñado, y el tiempo que crees haber perdido te ha sido arrebatado. Lo que sabes y crees está a punto de ser desmantelado». Lucas sintió el sudor brotar en su frente. «¿Desmantelado?
¿Por qué? Porque tu sufrimiento y tu fe son más poderosos de lo que imaginas. Estás a punto de abrir la puerta a verdades que nunca imaginaste. Tu hijo no solo vive. Su energía, su amor, se entrelaza contigo y con aquellos que has conocido en tu camino. El mismo aire se volvió denso y pesado. «No puedo creer esto», murmuró Lucas, su corazón acelerándose ante la magnitud de la revelación. «Lo que no crees es lo que te limita», susurró la sombra. «Tu viaje es la clave, una veracidad que desafía tu entendimiento. Prepárate, Lucas, la batalla no es solo tuya, es de todos». Cuando la sombra desapareció, se sintió nuevamente en el altar, pero algo había cambiado. La luz de la Biblia se había intensificado, brillando con una fuerza viva. Lucas supo que la batalla estaba apenas comenzando y que su viaje no solo lo afectaba a él. Cada paso que diera tendría repercusiones que resonarían en su comunidad y más allá. Con su corazón latiendo rápidamente, una pregunta poderosa surgió en su mente. ¿Estás listo para enfrentar todo lo que viene? ¿Para abrazarla? Verdad que va más allá de tu dolor y tu comprensión. En un susurro de luz casi palpable, supo que el camino ahora era increíblemente más profundo de lo que jamás había imaginado, y que el llamado apenas comenzaba a revelarse, justo en el corazón del misterio que lo rodeaba. La noche había marcado un antes y un después para Lucas. Su mente estaba agitada por todo lo que había escuchado, pero dentro de su corazón, la esperanza y el miedo luchaban por espacio. En medio de la oscuridad, tomó una respiración profunda, intentando calmar la tormenta que azotaba su ser. Pero de repente, algo extraordinario ocurrió. Un brillante resplandor emanó del altar, y Lucas sintió que su corazón se detenía. Era como si todas las luces de la sala se hubieran intensificado a su máxima potencia. El aire se volvió tenso, cargado de una energía palpable. La congregación, hipnotizada por la brillantez, permaneció en un silencio profundo, sus rostros reflejando asombro y temor. Todos estaban unidos por un hilo invisible, como si la misma esencia del universo estuviera presente en aquel instante. Diego, todavía en el centro, parecía transformarse. Su expresión se tornó serena, casi divina. Lucas sintió una corriente de electricidad recorrer su cuerpo mientras Diego hablaba. «Lucas, hay algo que debes saber, algo que cambia todo lo que creías entender». Sudor frío comenzó a brotar en la frente de Lucas. Las palabras de Diego, llenas de promesas, pero ahora vestidas de misterio, le cortaban el aliento. «Tu hijo, él está vivo, pero su viaje no ha terminado. No fue solo un accidente. Había un propósito detrás de su sacrificio. Y ahora te toca a ti descubrirlo». Aquel momento se volvió eterno. Las palabras de Diego ardían en su pecho. Sin embargo, una sombra comenzó a asomarse, aunque su luz intentaba prevalecer. «¿Qué significa esto?», se preguntó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La atmósfera se tornó oscura y densa de repente. Un viento poderoso atravesó la iglesia, apagando. Silencio se encarnaba de una forma palpable. Una figura se materializó en el altar, estilizada y resplandeciente, envolviendo a todos en una presencia divina. Su voz era un eco de antiguas memorias. «No temas, Lucas», dijo. «He venido para traerte el mensaje que llevas en tu corazón. Cada lágrima que has llorado es un eco de amor y sacrificio. Tu hijo ha sido cuidado, y su misión está interconectada con la tuya». Mientras estas palabras resonaban,
Lucas sintió que el mundo a su alrededor temblaba. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué él? Pensó, su corazón comenzando a quebrarse. Las luces brillantes comenzaron a parpadear violentamente. El aire vibraba y la multitud contenía el aliento. De repente, una explosión de luz blanca inundó la iglesia. Lucas cerró los ojos al instante ante el deslumbrante resplandor. Un momento después, el silencio se hizo presente. Lucas abrió los ojos, y lo que vio lo dejó helado. La congregación había desaparecido. Estaba solo en la iglesia, en una dimensión DIF. Lo que le rodeaba brillaba con una intensidad desconocida. «¿Dónde están todos?», gritó, desesperado. La figura resplandeciente se acercó, sonriendo con compasión. «Han sido llevados a un lugar seguro. Tienes un camino que recorrer, un secreto que revelar». En ese instante, una visión invadió la mente de Lucas. Vio a su hijo entre lágrimas y risas, en un lugar brillante, lleno de vida. No estaba perdido, sino transformado. «Él vive», susurró la voz, «y su alma te llama a un propósito mayor. No estás solo, su luz te rodea siempre, pero debes liberarte de tus miedos». Lucas sintió que el fundamento de su fe y dolor temblaba. «¿Liberarme de qué?», preguntó, sintiendo el peso de la revelación en su conciencia. ¿De esta tristeza inmensa? Sí, de esa tristeza. Tu dolor es válido, pero no te define. Lo que pasó en el pasado ha cultivado un jardín de esperanza para el futuro. La verdad sobre tu hijo se conjuga con los relatos de muchos. Eres el puente entre el sufrimiento y la esperanza. El aire se volvió pesado, como si un susurro de Dios mismo atravesara el espacio. «La batalla cultural ha comenzado», resonó otra voz, y Lucas sintió el calor de la verdad envolverlo. Aquello lo sobrecogió. En ese momento, comprendió que su viaje no solo se trataba de su propio dolor, sino también del dolor de toda una comunidad. «Estoy listo para ser ese puente», pensó, y entonces todo se desvaneció. Lucas se rindió a esa luz, abierta y vibrante. Sin embargo, justo antes de perderse por completo, escuchó un eco lejano, como un llamado distante. «El tiempo de la revelación ha llegado, Lucas, pero la decisión es tuya». Despertó de su trance, volvió al altar, pero la iglesia estaba vacía. «¿Qué acaba de suceder?», musitó en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo rodeaba de nuevo, pero ahora había un nuevo peso sobre sus hombros. La revelación había llegado, pero las sombras de la duda no se disiparían tan fácilmente. Mientras trataba de procesar lo ocurrido, un sonido repentino interrumpió el silencio. Era como el suave susurro de un viento cálido que parecía llamarle por su nombre. «Lucas, ven», siguió el sonido, atravesando los bancos vacíos, casi en trance. Se acercó al altar, donde una Biblia abierta parecía brillar con luz propia. Sus ojos se posaron en un pasaje destacado. «Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, una nueva figura apareció en su mente. Su hijo. Lo vio, no como un recuerdo doloroso, sino como una luz radiante, sonriendo, vivo. «¿Qué significa esto?», preguntó su corazón. De repente, una visión se desplegó ante él. Vio su vida, cada dolor, cada pérdida, pero además imágenes de muchos otros, historias de lucha y fe, cada una entrelazada. «¿Qué estás tratando de mostrarme, Señor?», clamó, su voz resonando en el vacío. Justo entonces, algo inusual ocurrió. Una neblina empezó a surgir del suelo, tomando forma. Anteriormente Confu. Susurrando secretos olvidados, revelaciones ocultas. «Lucas, hay algo que no sabes», resonó una voz, y la sala se llenó de sombras. De ellas, una figura emergió, una mujer de semblante familiar. Al principio, su rostro parecía distante, pero cuando miró a Lucas,
Sus ojos ardían con conocimiento. «Soy Ana», dijo, «tu madre. He procurado guiarte desde el otro lado. Lo que piensas saber sobre el sufrimiento es solo la punta del iceberg». Los latidos del corazón de Lucas se aceleraron. «¿Madre? Pero, ¿cómo es posible? Tu vida ha sido un puente, Lucas, y cada lágrima que has derramado no solo ha sido por tu hijo, sino para el mundo que te rodea. Lo que esconde tu fe es la clave para sanar no solo a tu familia, sino también a tu comunidad». «¿Cómo? ¿Qué debo hacer?» Lucas sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Debes desafiar a quienes han querido mantenerte en la oscuridad. La verdad está más allá de lo que las circunstancias muestran. La lucha que enfrentas no es solo personal, es cósmica. La fe es tu arma, pero tu voz puede desatar un milagro». Mientras escuchaba estas palabras, algo profundo comenzó a conmover su ser. Imágenes de su vida, su pérdida y la comunidad que ahora lo rodeaba comenzaron a resonar. «No puedo hacerlo solo», murmuró. En ese instante, las sombras retrocedieron, pero un nuevo miedo se apoderó de él. ¿Qué pasará si fracaso? Todos esperarían que fuera un líder, un salvador. Ana sonrió compasivamente. «Tu verdad puede ser la luz que otros necesiten. Te toca decidir. ¿Seguirás el llamado que ahora has recibido?». Antes que pudiera responder, un viento poderoso sopló a través de la iglesia, llevándose las sombras. Lucas sintió como si una fuerza lo empujara, pero en aquel mismo momento también sintió una paz inexplicable. Las palabras resonaban en su corazón, y de pronto se dio cuenta, la batalla no era solo suya. El entrelazamiento de las vidas, los recuerdos y las esperanzas de su comunidad es juego. Recuerda, Lucas, este es solo el principio. La revelación llegará en su tiempo. Lo que has aprendido será desafiado, pero tu respuesta es crucial. ¿Estás listo para abrir esa puerta? Las palabras de su madre fluyeron en su mente. La iglesia que había considerado un refugio se convirtió en un campo de batalla. La fe que había titubeado ahora ardía con renovada fuerza. Con el eco de su madre resonando en su mente, Lucas sintió que la oscuridad cedía lentamente. Justo cuando un nuevo sonido, más claro y resonante, penetró en el ambiente. «Lucas, el tiempo ha llegado», retumbó una voz en el aire. Era un llamado, un eco de esperanza y desafío, que lo configuraba a él y a su comunidad para enfrentar lo desconocido. La respuesta a su lucha espiritual estaba apenas comenzando a revelarse, y Lucas sabía que su viaje ahora prometía ser aún más sorprendente y transformador. La noche había marcado un antes y un después para Lucas. Su mente estaba agitada por todo lo que había escuchado, pero dentro de su corazón, la esperanza y el miedo luchaban por espacio. En medio de la oscuridad, tomó una respiración profunda, intentando calmar la tormenta que azotaba su ser. Pero de repente, algo extraordinario ocurrió. Un brillante resplandor emanó del altar, y Lucas sintió que su corazón se detenía. Era como si todas las luces de la sala se hubieran intensificado a su máxima potencia. El aire se volvió tenso, cargado de una energía palpable. La congregación, hipnotizada por la brillantez, permaneció en un silencio profundo, sus rostros reflejando asombro y temor. Todos estaban unidos por un hilo invisible, como si la misma esencia del universo estuviera presente en aquel instante. Diego, todavía en el centro, parecía transformarse. Su expresión se tornó serena, casi divina. Lucas sintió una corriente de electricidad recorrer su cuerpo mientras Diego hablaba. «Lucas, hay algo que debes saber, algo que cambia todo lo que creías entender». Sudor frío, palabras de Diego, llenas de promesas, pero ahora vestidas de misterio.
Le cortaban el aliento. Tu hijo, él está vivo, pero su viaje no ha terminado. No fue solo un accidente. Había un propósito detrás de su sacrificio, y ahora te toca a ti descubrirlo. Aquel momento se volvió eterno. Las palabras de Diego ardían en su pecho. Sin embargo, una sombra comenzó a asomarse, aunque su luz intentaba prevalecer. ¿Qué significa esto?, se preguntó Lucas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La atmósfera se tornó oscura y densa de repente. Un viento poderoso atravesó la iglesia, apagando algunas velas, mientras el silencio se encarnaba de una forma palpable. Una figura se materializó en el altar, estilizada y resplandeciente, envolviendo a todos en una presencia divina. Su voz era un eco de antiguas memorias. «No temas, Lucas», dijo. «He venido para traerte el mensaje que llevas en tu corazón. Cada lágrima que has llorado es un eco de amor y sacrificio. Tu hijo ha sido cuidado y su misión está interconectada con la tuya». Mientras estas palabras resonaban, Lucas sintió que el mundo a su alrededor temblaba. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué él?, pensó, su corazón comenzando a quebrarse. Las luces brillantes comenzaron a parpadear violentamente. El aire vibraba y la multitud contenía el aliento. De repente una explosión de luz blanca inundó la iglesia. Lucas cerró los ojos al instante ante el deslumbrante resplandor. Un momento después, el silencio se hizo presente. Lucas abrió los ojos, y lo que vio lo dejó helado. La congregación había desaparecido. Estaba solo en la iglesia, en una dimensión diferente, donde todo lo que le rodeaba brillaba con una intensidad desconocida. «¿Dónde están todos?», gritó, desesperado. La figura resplandeciente se acercó, sonriendo con compasión. «Han sido llevados a un lugar seguro. Tienes un camino que recorrer, un secreto que revelar». En ese instante, una visión invadió la mente de Lucas. Vio a su hijo entre lágrimas y risas, en un punto, sino transformado. «Él vive», susurró la voz, «y su alma te llama a un propósito mayor. No estás solo. Su luz te rodea siempre, pero debes liberarte de tus miedos». Lucas sintió que el fundamento de su fe y dolor temblaba. «¿Liberarme de qué?», preguntó, sintiendo el peso de la revelación en su conciencia. «¿De esta tristeza inmensa?». «Sí, de esa tristeza. Tu dolor es válido, pero no te define. Lo que pasó en el pasado ha cultivado un jardín de esperanza para el futuro. La verdad sobre tu hijo se conjuga con los relatos de muchos. Eres el puente entre el sufrimiento y la esperanza». El aire se volvió pesado, como si un susurro de Dios mismo atravesara el espacio. «La batalla cultural ha comenzado», resonó otra voz, y Lucas sintió el calor de la verdad envolverlo. Aquello lo sobrecogió. En ese momento, comprendió que su viaje no solo se trataba de su propio dolor, sino también del dolor de toda una comunidad. «Estoy listo para ser ese puente», pensó. Y entonces todo se desvaneció. Lucas se rindió a esa luz, abierta y vibrante. Sin embargo, justo antes de perderse por completo, escuchó un eco lejano, como un llamado distante. «El tiempo de la revelación ha llegado, Lucas, pero la decisión es tuya». Despertó de su trance, volvió al altar, pero la iglesia estaba vacía. «¿Qué acaba de suceder?», musitó en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo rodeaba de nuevo, pero ahora había un nuevo peso sobre sus hombros. La revelación había llegado, pero las sombras de la duda no se disiparían tan fácilmente. Mientras trataba de procesar lo ocurrido, un sonido repentino interrumpió el silencio. Era como el suave susurro de un viento cálido, que parecía llamarle por su nombre. «Lucas, ven». Siguió el sonido, atravesando los bancos vacíos,
casi en trance. Se acercó al altar, donde una Biblia abierta parecía brillar con luz propia. Sus ojos se posaron en un pasaje destacado, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento una nueva figura apareció en su mente, su hijo. Lo vio no como un recuerdo doloroso, sino como una luz radiante, sonriendo, vivo. ¿Qué significa esto?, preguntó su corazón. De repente, una visión se desplegó ante él. Vio su vida, cada dolor, cada pérdida, pero además imágenes de muchos otros, historias de lucha y fe, cada una entrelazada. ¿Qué estás tratando de mostrarme, Señor?, clamó, su voz resonando en el vacío. Justo entonces algo inusual ocurrió. Una neblina empezó a surgir del suelo, tomando forma. Anteriormente confusas voces comenzaron a murmurar, susurrando secretos olvidados, revelaciones ocultas. «Lucas, hay algo que no sabes», resonó una voz, y la sala se llenó de sombras. De ellas, una figura emergió, una mujer de semblante familiar. Al principio, su rostro parecía distante, pero cuando miró a Lucas, sus ojos ardían con conocimiento. «Soy Ana», dijo. «Tu madre, he procurado guiarte desde Lot». Es solo la punta del iceberg. Los latidos del corazón de Lucas se aceleraron. «Madre, ¿pero cómo es posible?» Tu vida ha sido un puente, Lucas, y cada lágrima que has derramado no solo ha sido por tu hijo, sino para el mundo que te rodea. Lo que esconde tu fe es la clave para sanar no solo a tu familia, sino también a tu comunidad. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? Lucas sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Debes desafiar a quienes han querido mantenerte en la oscuridad. La verdad está más allá de lo que las circunstancias muestran. La lucha que enfrentas no es solo personal, es cósmica. La fe es tu arma, pero tu voz puede desatar un milagro. Mientras escuchaba estas palabras, algo profundo comenzó a conmover su ser. Imágenes de su vida, su pérdida y la comunidad que ahora lo rodeaba comenzaron a resonar. «No puedo hacerlo solo», murmuró. En ese instante, las sombras retrocedieron, pero un nuevo miedo se apoderó de él. ¿Qué pasará si fracaso? Todos esperarían que fuera un líder, un salvador. Ana sonrió compasivamente. Tu verdad puede ser la luz que otros necesiten. Te toca decidir. ¿Seguirás el llamado que ahora has recibido? Antes que pudiera responder, un viento poderoso sopló a través de la iglesia, llevándose las sombras. Lucas sintió como si una fuerza lo empujara, pero en aquel mismo momento también sintió una paz inexplicable. Las palabras resonaban en su corazón, y de pronto se dio cuenta. La batalla no era solo suya. El entrelazamiento de las vidas, los recuerdos y las esperanzas de su comunidad estaban en juego. Recuerda, Lucas, este es solo el principio. La revelación llegará en su tiempo. Lo que has aprendido será desafiado, pero tu respuesta es crucial. ¿Estás listo para abrir esa puerta? Las palabras de su madre fluyeron en su mente. La iglesia que había considerado un refugio se convirtió en un campo de batalla. La fe que había titubeado ahora ardía con renovada fuerza. Eco de su madre resonando en su mente, Lucas sintió que la oscuridad cedía lentamente, justo cuando un nuevo sonido, más claro y resonante, penetró en el ambiente. «Lucas, el tiempo ha llegado», retumbó una voz en el aire. Era un llamado, un eco de esperanza y desafío, que lo configuraba a él y a su comunidad para enfrentar lo desconocido. De repente un retumbo ensordecedor sacudió la iglesia. Paredes de luz y sombra comenzaron a colapsar. Como si el velo entre el mundo espiritual y el físico estuviera desgarrándose.
Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies. Un rayo de luz surgió del techo, bañando la iglesia en un resplandor blanquecino, y en un instante, todos los rostros de la congregación aparecieron de nuevo. Sus ojos estaban cerrados, pero la luz que los rodeaba iluminaba sus expresiones de paz. Cuando la luz se disipa, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En el centro, Diego y una figura mágica, un ángel, contemplaban la escena. «Lucas», dijo. La figura con voz profunda, «algo increíble está a punto de revelarse. Ahora verás el verdadero propósito de tu fe y de tu dolor. Eres parte de un plan mayor, y tu hijo está aquí, no solo en espíritu, sino en algo mucho más profundo. La conexión entre este lugar y lo divino se ha manifestado». De repente las velas parpadearon, y una sombra oscura empezó a dividir la luz. La congregación miró asombrada, sus rostros llenos de incredulidad. «¿Qué es esto?», gritó Marta, incredulidad y terror en sus ojos. «¿Estamos en peligro?». «No temas», dijo el ángel, «pero debes entender que la fe pura se enfrentará a la oposición más oscura. El sacrificio de tu hijo lo ha hecho posible. Su luz ha permitido abrir este umbral». Los murmullos crecieron entre la congregación, cada vez más desesperados. Lucas, con el corazón acelerado, sintió que la verdad lo empujaba hacia adelante. Las corrientes de luz y oscuridad luchaban en el aire, susurrando secretos a su oído. Nadie podía ignorarlo. «Tú eres el elegido para llevar esta verdad, para liberar las cadenas que afectan a tu comunidad y más allá. Pero debes estar listo para enfrentar las sombras». Lucas sintió que la luz lo invadía. Su cuerpo temblaba de energía. «¿Pero qué debo hacer?», preguntó, sabiendo que cada palabra pesaba en su alma. «Acepta el llamado. Recibe el legado que has heredado, y no temas los sacrificios. La revelación de tu hijo será la clave para liberar no solo tu dolor, sino también el de una generación entera». Con ese eco sonando en su corazón, una pregunta abrasadora surgió en la mente de Lucas. ¿Estoy realmente preparado para desentrañar los secretos que se me han revelado? Todo se oscureció de nuevo. El silencio se apoderó de la iglesia. El tiempo parecía congelarse. Lucas supo que la revelación había comenzado, pero el desafío que se presentaba iba mucho más allá de su familia. Era un destino colectivo, donde cada corazón debía decidir si se unía a esa lucha.